Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. ¿Qué tal, amigos oyentes? Este es un nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Estamos en Radio El Libertador. Usted puede comunicarse con nosotros al teléfono WhatsApp 091-991210. Así como también conectarse a través del sitio web ellibertador.com.uy. En esta mañana queremos explorar un tema muy especial. Un tema relevante en nuestra sociedad. Afecta nuestra vida personal, afecta nuestra vida familiar y afecta toda a una nación. Y para eso hemos invitado a la doctora Magdalena Hermida. Magdalena es médico de familia, retirada en este momento de la práctica asistencial directa, pero está involucrada en varios servicios comunitarios y especialmente también en la tarea educativa. Ha sido médico durante muchos años, tiene una vasta experiencia y ha abordado en estos últimos tiempos el tema del suicidio. Un tema del cual queremos abordar en esta mañana porque tiene una intensa preocupación en nuestro país. Las estadísticas lo denotan. Lamentablemente nuestro país es uno de las naciones que más ha afectado en estos últimos tiempos esta problemática. Pero de todo esto vamos a invitar a la doctora Magdalena Hermida para que nos cuente en esta mañana algunas consideraciones, conceptos e importancia del tema que tiene para nosotros aquí en nuestro país y en todo el continente el tema del suicidio. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? Pero muy bien, espero que ustedes y los oyentes también se encuentren bien y esperemos aportar. Claro que sí, estamos convencidos de que tú vas a aportar en este programa, que lamentablemente yo siempre digo, ¿no? Estos temas más vale no haberlos conversado, pero es una conversación vital, sin duda, y tenemos que abordar esta problemática. ¿Cuáles son, la pregunta que quiero hacer referencia a Magdalena en primer lugar, cuáles son algunas estadísticas en nuestro país? Porque hablamos, evidentemente, que las investigaciones denotan que nuestro país es uno de los países de América Latina donde más ha incidido el suicidio. ¿Cuáles son realmente las últimas estadísticas? Bien, las últimas estadísticas, si bien hubo un pico en el 2021, dado este tema pandemia, en los últimos 3 años, estas estadísticas fueron publicadas en julio del 2025 y son referentes a todo el 2024, ¿sí? Fueron publicadas por el Ministerio de Salud Pública. En los últimos 3 años más o menos ha habido un plató, pero en realidad el total de suicidios constatados fueron 764. 764 suicidios en 3 millones y poco de habitantes, ¿no? La tasa nacional es de 21,1 cada 100.000 habitantes. 21 personas mueren por suicidio en 100.000 habitantes. Es una de las más altas de América Latina. Debemos decir también que por ser un país pequeño, Uruguay lleva una estadística mucho más cercana a la realidad. La gente que estudia y se dedica profundamente a esto habla también de eso, que puede ser real, que es real, es una barbaridad, 21 cada 100.000, pero también que en otros países más grandes es mucho más difícil llevar la estadística y no sabemos qué está pasando. Sí. ¿Sí? De cualquier manera es alto. Y en general el 76% de estos 764 fueron hombres y el 24% fueron mujeres. Quiere decir que los hombres consuman el hecho muy por encima de las mujeres. Lo preocupante es que los adolescentes entre 15 y 19 años tienen una tasa superior a 18 por cada 100.000 habitantes.
Vos fíjate que el total es 21 y los adolescentes son una tasa importante, 18 cada 100.000 habitantes. La principal causa de muerte en el grupo de esta edad. Entre 15 y 19 años, la principal causa de muerte es suicidio en Uruguay. Es tremendo. Sí. Es tremendo, ¿no? Uno se pregunta, Magdalena, a esta altura de haberte oído, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas causas a las cuales nosotros podríamos atribuir este fenómeno tan lamentable que significa el suicidio? El suicidio en general. Yo pregunto, por ejemplo, ¿por qué en hombres más que en mujeres? ¿Por qué tan alto es el porcentaje en adolescentes? ¿Y qué hay subyacente a esta situación que realmente deberíamos analizar de una manera integral, de una manera profunda, para ver las causas por las cuales los individuos toman como camino el quitarse la vida, como solución a la problemática existencial a la que están viviendo? Entonces, ¿qué nos dirías en cuanto a estos factores que pueden influir, que como fenómeno, evidentemente como fenómeno complejo, nosotros no podríamos decir esta es la causa, sino por el contrario, a fenómenos complejos las causas son complejas y son profundas. Algunas son sin duda irreconocibles, que para muchos pasan desapercibidas. Pero Uruguay tiene algunas características particulares que nos separa del resto del continente desde el punto de vista cultural, sociológico, yo diría hasta religioso. Entonces, ¿qué elementos pueden contribuir para que aquí, en este país tan pequeño en comparación con otros, pueda ser un elemento que constituye una dinamita, ¿verdad?, frente a esto? Si bien algo dijiste muy importante, Magdalena, y es que las estadísticas nuestras son certezas. Las de otros países no sabemos. Entonces eso puede contribuir a que el volumen de personas en suicidio que nosotros denunciamos en nuestro país no sea tan alto con respecto a otros países, en la realidad. Bien, en cuanto a la primera parte de tu pregunta, ¿por qué más hombres que mujeres? En realidad, intentos de autoeliminación son mucho más altos, triplican en mujeres que en varones. Pero el varón planifica y consuma. Mientras, aparte, en general el varón, los métodos que usa, que es el ahorcamiento, en general es más concreto y lo consuma. La mujer utiliza otros métodos, como pastillas, etcétera, y es más difícil que llegue a consumar el hecho. Básicamente es la característica propia del género femenino y masculino, ¿no? Por lo menos eso es lo que se atribuye generalmente. Una cosa que desde ya quiero decir, y sacando un estigma, que generalmente la familia es la que menos se da cuenta. ¿Sí? Porque como que se va aclimatando. Y en cuanto a la tasa de por qué adolescentes, aquí hay dos cosas muy grandes. Primero, las características propias de 15 a 19 años del adolescente, que es la impulsividad, ¿sí? Y la imposibilidad también, o el hecho de que todavía el pensamiento crítico no está bien formado, no evalúa bien, y bueno, tuvo un rompimiento y el que se suicida no está pensando, y eso es en general, en que se va a morir, sino en quitarse ese dolor profundo que es un dolor psíquico y emocional que tiene la persona y que se lo quiere sacar. No puede pensar, o sea, no está pensando que se va a matar, sino quiere salir de ese dolor. Claro. ¿Viste? Entonces la impulsividad en el adolescente es muy importante. Y en Uruguay hay dos factores más que yo creo que son muy importantes. Primero, y el más antiguo, el que viene desde generaciones, es la falta de una espiritualidad que acompañe la formación educativa del niño, niña y adolescente. Nosotros sabemos que la espiritualidad
sobre todo la espiritualidad cristiana, es un factor protector la espiritualidad en casi todas las patologías y los quiebres en salud mental. Hablemos de suicidio, de depresión, hablemos de adicciones, es un gran factor protector. En Uruguay no lo tenemos, ¿sí? Porque generalmente tampoco, salvo un reducido número de familias, no les dan una vida espiritual a sus hijos. Se preocupan en la formación, en el futuro, en lo económico, pero se cuida muy poco o se descuida el aporte de una espiritualidad protectora cristiana, ¿verdad? La espiritualidad, y últimamente, y eso también está comprobado, lo único que por distintos motivos no se publica, vos sabés que el público sabe que en Uruguay la venta de marihuana es libre con determinadas normatizaciones, pero se consume libremente. Quiere decir que el niño, niña o adolescente puede ser un fumador pasivo, ¿sí? Y la marihuana trae alteraciones neurológicas. El TSH, el factor activo, influye ya desde el feto, en el embrión, si la madre consume, en el desarrollo neurológico, los centros de impulsividad y la corteza prefrontal, que es la que frena un poco todo el impulso, también están poco desarrollados. Y en la adolescencia y en la niñez el cerebro se está desarrollando. En la adolescencia se da la poda neuronal. Entonces, ellos también, nuestros niños, niñas y adolescentes, están expuestos al consumo, ¿sí? Y yo creo que eso también influye muchísimo en liberar la impulsividad, en limitar la posibilidad de la corteza prefrontal de modelar impulsos, de modelar ese dolor, de poder manejar ese dolor emocional, acompañado del hecho que nosotros recién ahora en las escuelas, porque a veces también las familias es muy difícil, no hay una buena educación emocional. No se le enseña al niño a decir tengo dolor, a identificar lo que está sintiendo y a ponerlo por palabras. Y el hecho de no poner por palabras lo que vos sentís como dolor, angustia o tristeza, te limita e impide que te lleguen ayudas desde afuera. Magdalena, discúlpame, como otro motivo por el cual, ya que estamos en el tema de adolescentes, ¿qué pensás del bullying como un elemento disparador de la depresión y el suicidio en niños y adolescentes? Porque las estadísticas dan cuenta, yo no quiero equivocarme, pero he leído hace un tiempo que hasta un 13 o 15% de los chicos que se suicidan está implicado el bullying. ¿Qué pensás de esto? ¿Qué podríamos señalar de este aspecto también como fenómeno etiológico quizás, o fenómeno coayudante en el desenlace de un cuadro de suicidio? Bueno, a nivel mundial, en niños, niñas y adolescentes es fundamental también, ¿sí? Y pasa por las instituciones educativas, que es muy difícil controlarlo, pasa por las familias, la negación, y pasa porque el niño víctima de bullying generalmente se encierra porque ¿qué es lo que le falta? Manejo emocional, no puede expresar lo que está pasando y muchas veces en su familia no tiene un auditorio empático que pueda entender. Sí. Esto va también acompañado de la crisis importante de lo que es familia, digamos una familia que funcione de una manera lo más saludable posible, porque familias ideales no existen. Pero el tema del vínculo familiar y de la comunicación cada vez se va perdiendo más. ¿Viste? Sí. A mí me aterra, y me aterra también la invasión de las redes. A través de las redes el bullying también es muy importante. El ciberacoso. Porque no lo realizan en el liceo o en la escuela, pero a través de las redes te hacen un escrache que le pueden arruinar la vida al chico o a la chica. Qué importante lo que dijiste, Magdalena, del centro educativo. Hay experiencias en España, por ejemplo, que señalan que el primer día de clase lo que se habla es del bullying.
y se coloca una serie de reglamentaciones que los profesores lo ponen en la pared, donde tienen que firmar todos los chicos que a partir de este momento, de este día, el bullying dentro de esta clase está prohibido. Y todos los chicos todos los días son conscientes, porque han firmado ese documento, lo discuten entre ellos, llegan a un acuerdo y llegan a la conclusión de que, bueno, en este lugar el bullying está prohibido. Qué importante. Que sí, y yo creo que allí la labor educativa es muy importante, porque uno de los focos de recepción y de atención y de producción del bullying es el centro escolar, ¿verdad? O el centro académico, el colegio. Muy bien, vamos a seguir con algunas otras consideraciones. ¿Qué pensás, Magdalena, de la depresión como elemento dentro de este fenómeno complejo que concluye en una situación dramática como es el suicidio? Es decir, ¿cuánto está implicado esto, verdad? Pienso que, habíamos hablado la vez pasada cuando nos encontramos que la depresión es la complicación que no tiene vuelta de una depresión. No todos los suicidas son depresivos, pero sí la depresión tiene como complicación irreversible un suicidio. Uh-huh. ¿Sí? ¿Se entiende? Uh-huh. ¿Sabes qué es lo que yo también te quería remarcar respecto a las cifras? Porque nos fuimos con los adolescentes. Es que el año pasado aumentó significativamente también en adultos jóvenes la tasa de suicidio entre 25 y 39 años. El grupo de 20 a 24 años tuvo un pico, pero lo que más preocupante, y ahí entra así la depresión subtratada, subdiagnosticada y no valorada, las personas mayores de 60 años, y especialmente en zonas rurales, son casi el 80% de los suicidios masculinos. ¿Te das cuenta? En adultos mayores. Uh-huh. Entonces eso es muy preocupante, porque en el adulto mayor una depresión pasa solapada. ¿Sí? Entonces se atribuye a que, bueno, es porque está solo, porque perdió al cónyuge, porque ve sus limitaciones físicas, porque ya se va gastando y se va quedando así, más quietito, pero a veces todo eso se está indicando que está cursando una depresión. La depresión en el adulto mayor es importante factor de disfuncionalidad, de discapacidad y también de suicidio. Uh-huh. Ahí sí cobra un factor importante. ¿Por qué? Porque es subestimada por el entorno. Uh-huh. Y es subdiagnosticada y subtratada. Uh-huh. Te tratan cualquier otra cosa. Se busca un neurólogo por una lentitud psicomotriz, y cuando es una depresión lo que hay en el fondo. Tal cual. Y a veces ni se consulta, está viejito y está así. Sí, en nuestro país, en Uruguay, las estadísticas dicen que el 80% de los depresivos están subdiagnosticados, como tú muy bien estás señalando, subdiagnosticados. Y están maltratados, porque si están subdiagnosticados, un paciente que viene a un médico, que puedo ser yo, puede ser tú, cuando lo vemos muy rápidamente en un sistema sanitario donde el tiempo es limitado, a veces cuesta diagnosticar una depresión, porque viene incluso con síntomas físicos, como muy bien en un programa tú has señalado, que viene con síntomas físicos y son síntomas en los cuales el propio médico se confunde y comienza a buscar elementos patológicos, biológicos que puedan justificar esa sintomatología que tiene el paciente, y no nos damos cuenta que detrás de eso hay un cuadro depresivo, ¿verdad? La depresión como una atribución a esta problemática, la falta de espiritualidad, la adolescencia, hablaste muy bien de lo que tiene que ver con el fenómeno de las drogas, que también está implicado, porque muchas de las personas que consumen drogas culminan siendo depresivas, y eso puede traer consecuencias también nefastas. Ahora, la pregunta que yo te hago, Magdalena, que se ha discutido durante mucho tiempo, es, nosotros hace 19 minutos estamos hablando de este tema,
en un programa de radio los minutos son esenciales, Oro. ¿no? Son de oro. Sí. Me pareció importante hablar de los adultos mayores. Claro, claro. Es una franja que siempre nos olvidamos. Pero por supuesto. Pero justamente la pregunta que yo te hago, que hace casi 20 minutos estamos hablando, es: ¿se tiene que hablar de esto o no se tiene que hablar de esto? ¿Por qué? Porque hoy está cambiando el concepto, pero sabemos muy bien de que hace mucho tiempo, cuando había un suicidio, la prensa no lo publicaba. Los diarios, la radio, la televisión, no hacía referencia. ¿Por qué? Porque se entendía de que esto podía contagiar, podría producir un contagio social, y algún otro que estaba en una situación de intentar autoeliminarse se animaba para poder hacerlo cuando oía esta información. ¿Qué pensás de esto? Bueno, ya desde las directivas de OPS y OMS hay un día internacional de prevención de suicidio en septiembre, y en Uruguay, dadas las cifras, en julio hay un día nacional. ¿Qué significa que hay un día internacional y un día nacional? Que se sale a hablar del tema. Hablar es una forma de prevención. Hablar para educar en cómo podemos también tratar a alguien que nos diga: me quiero matar, o estoy pensándolo, porque en general no se habla, pero no, hay que hablarlo, porque es como una forma, hablar estos temas, de destapar, sacarle la válvula a la olla a presión, ¿sí? Una querida amiga nuestra siempre habla así, Clelia, y es así: le sacás la válvula a la olla a presión, y de alguna manera el momento crítico, porque digamos, está la ideación suicida. Yo creo que todos en algún momento les pasó por la cabeza: tierra, tragame, quisiera estar muerto ante esta situación, pero ninguno se nos ocurrió. Está la ideación, está la planeación que viene posteriormente, porque es como un increscendo, que generalmente en los adolescentes no se da, dada la impulsividad, o en personas adictas tampoco se da, porque las partes impulsivas están liberadas por la droga. Igual en el depresivo, en etapas muy importantes, y luego viene la planificación. Cuando ya la persona está planificando, ya hay un grado más importante, y luego el intento, que puede ser efectivo y consumar la muerte, o ser sencillamente, o ser un intento de autoeliminación. Hay como pasos. Bueno, qué interesante eso, Magdalena. Vamos a repetir eso para nuestros oyentes, porque a veces tenemos la idea de que la persona de la noche a la mañana lo decidió, estaba bien y quiere suicidarse y lo hace. Pero en realidad no es así, es un continuum donde primero está, como muy bien dijiste, la ideación, en segundo lugar la planificación, dijiste, en tercer lugar el consumo del hecho, es decir, consumar el hecho. O sea y eso puede ser lento, paulatino y a través de varios intentos, ¿verdad? A través de varios intentos, o generalmente en los varones, en el primer intento ya está, porque lo planifican mejor y utilizan métodos. Es interesante que cada género tiene sus métodos, ¿no? Lo consuma. Entonces, el hecho es que nosotros podamos intervenir en algún momento de este proceso, cuando la persona nos puede tirar una línea, nos puede decir, o también la familia, ya te digo, a veces a la familia le cuesta, y por eso no está bueno, y a mí no me gusta hablar de factores predictores, porque luego a todo el estigma que crea en la familia el suicidio, vos le echás más tierra encima, más culpa, porque cuando alguien se suicida, la familia queda con un profundo estigma de culpa, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante en que estemos preparados para poder hablarlo, para poder comunicarlo, para poder quitarle culpa a la familia, porque un factor de riesgo de suicidio es haber tenido en tu familia cercano a un suicida. Y otro factor de riesgo es haber sido parte de todo el círculo que rodea un suicidio. Por ejemplo, un suicidio no solo afecta a la familia, va a afectar a los médicos que acudieron, porque es muy fuerte. Va a afectar a los médicos que acudieron a asistir
o a levantar el cuerpo, va a asistir a los bomberos que vinieron a bajarlo, va a asistir si desapareció, como este caso triste que se dio hace poco, en los policías que buscaron el cuerpo. Entonces no es que sea solo un pequeño número afectado, hay un gran número de personas que de alguna manera afectó y marcó ese suicidio. Hasta los bomberos, los policías que asistieron al momento. Uh-huh. Sí, y nosotros como médicos, Magdalena, también estamos implicados en asuntos legales, porque como usted atendió 3 años a esta paciente y no se dio cuenta que iba a terminar con un cuadro de depresión y suicidio, y somos pasibles de, por lo menos, hacer una investigación a quien ha sido el médico tratante, el profesional tratante, o el psicólogo, o el psiquiatra, ¿verdad? Sea cual sea la condición. Entonces también yo agrego esa impronta, porque también nosotros estamos afectados como profesionales, ¿verdad? Por eso es tan importante para el médico llevar una correcta historia clínica. Exacto, con cada paso y cada cosa que vos vayas a hacer, porque esa es tu cobertura. Exactamente. Magdalena, el tiempo está avanzando. Hay muchísimos temas para hablar. Tendríamos que hablar de los mitos también, que hay un sinnúmero de mitos, pero en 2 o 3 minutos, ¿qué podríamos decir a nuestros oyentes y qué herramientas nosotros podríamos dar para prevenir, si es que se puede, y evitar el suicidio en nuestra sociedad? Bueno, desde el punto de vista de prevención, ya dijimos, o sea, una buena educación emocional en los niños, para que puedan manejar sus emociones y las emociones no les pasen por arriba. Ya como dije, el suicidio es ocasionado por un profundo dolor emocional y psíquico, que es una oleada que arrebata a la persona, ¿sí? Entonces, no tener miedo de hablar del tema. Si una persona te dice que se quiere suicidar, o si vos la ves triste, hablar directamente, pero ¿en serio estás pensando en matarte? Si la persona te dice que sí, no le vamos a decir como acostumbramos, pero mirá, todo lo que vos tenés, tu familia, no, eso no, porque la persona no lo va a poder entender. Es más, le vas a agregar más leña al fuego, peor se va a sentir, porque yo me quiero matar y soy un desgraciado porque tengo todo esto. Claro. Más me quiero matar. Más me quiero matar, me mato claro. Antes, pará. Sí. No, es empatizar y decirle algo así como, bueno, yo veo que tú estás sufriendo mucho, no puedo comprender bien tu sufrimiento, pero te quiero acompañar, vamos a buscar ayuda. Vamos a buscar un médico, un psicólogo, una consejería adecuada que te pueda acompañar en este momento. No estás solo, yo estoy contigo. No desprecio tu dolor, ¿sí? Porque a veces nosotros no podemos entender lo que te está diciendo, porque vos decís, pero ¿cómo puede estar sufriendo por esta tontería? Por ejemplo, cuando un adolescente te dice, me dejó mi novia, y bueno, se te ocurre, pero es un dolor muy real para él. Claro. Y bueno, yo no puedo entenderlo, pero estoy aquí, te voy a acompañar, te voy a ayudar, vamos a hablarlo. Decime lo que estás sintiendo, te oigo. Y ahorrarse todos los consejos, o sea, disminuir el tamaño de la boca y aumentar el tamaño del oído. Oír, escuchar, empatizar, e incluso, pero tú ya preguntar, ¿vos ya planificaste lo que vas a hacer? Y bueno, si la cosa viene media planificada, no dejarlo solo. Si tú no te sientes capacitado para los pasos que siguen, llamar a un familiar, o llamar a un médico de radio, un médico que venga a tu casa y que lo interne, o que, bueno, que lo maneje, ¿viste? Porque si la cosa viene muy elaborada, es necesario una internación y una evaluación cercana. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias. No, al contrario, podríamos seguir varios programas con respecto a esto, claro que sí. Te agradecemos mucho por esta oportunidad que hemos tenido de escucharte. Nuestro tiempo ha finalizado, amigos oyentes. Esperamos que este espacio haya sido de mucha ayuda, de información, para dar solución a uno de los problemas candentes de nuestra sociedad. Nuestras vías de comunicación son a través del WhatsApp. Usted puede comunicarse con nosotros. Para nuestros oyentes y aquellos que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, es el 598-091-991210.
también puede entrar en nuestro sitio web de Radio El Libertador, ellibertador.com.uy. Y será entonces hasta nuestro próximo programa, donde nos volveremos a encontrar en Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.